y escritor hondureño, Justo Ernesto Murillo Rodezno, sanmarqueño 100%, un orgullo nacional sin duda alguna. Y bueno, en esta ocasión queremos hablar sobre este libro, Remembranzas de mi tierra natal, un libro que ha sido todo un éxito para la población que lo mira en todo el occidente del país. Abogado, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Buenas tardes. Buen día, para mí es un enorme placer y agradezco la gentileza de darme un espacio en su prestigioso medio de comunicación. Y contento de estar nuevamente en mi tierra natal, San Marcos de Ocotepeque. ¿Fue un éxito este libro, abogado? Pues yo diría que cumplió su cometido. Cuando yo me propuse de trabajar específicamente en esta obra, lo hice costeándome de su costo con una edición limitada de 250 ejemplares inicialmente, con el propósito de entregárselos a los entes culturales de San Marcos, a las amistades y a la gente que valora la historia y creo que ha tenido una acogida tan buena, a tal grado que tuve que hacer una edición extra de 50 ejemplares. Ya solo tengo 2 ejemplares en mi poder prácticamente, y he tenido una retroalimentación de los lectores que se han sentido identificados con nuestro querido pueblo natal. ¿Cuál ha sido la reacción de los sanmarqueños, los amigos, personas que no conocen de este pueblo, pero tienen amistades en Tegucigalpa, en otras partes del país? Pues yo creo que la valoración mayor obviamente es de las personas que tienen un vínculo o que nacieron en San Marcos. Sin embargo, también se ha dado el caso de personas que no tienen ese vínculo y que han tenido la oportunidad de leerlo y se han expresado satisfechos. Yo he estado en algunos eventos profesionales y he conocido a algunas personas a quien en su momento les regalé la obra, y me he sentido tan contento de que me han llamado solo para hacerme comentarios o preguntas específicas, impresionados del quehacer cultural de San Marcos de Ocotepeque. Interesante. Y bueno, la población se ha de preguntar desde qué etapa o desde qué momento de su vida surge el interés por parte de la literatura, tanto apreciarla como un lector, o de igual manera poder escribir, abogado. Bueno, la verdad es que desde mis tiempos de niñez y adolescencia yo siempre tuve la inquietud, la vena de escribir un poco. No digo que bien, pero me gustaba tratar de escribir poemas, o participé activamente, por ejemplo, en las ferias patronales con la declamación, no con la declamación, sino que haciéndoles, dirigiendo las palabras a su majestad del momento, a la reina de la feria, en el Club de Leones de San Marcos, y también, como lo señalo en el libro, a las amigas o novias que en su momento tuve, solía escribirles acrósticos o intentos o asomos de poemas. De ahí creo que es el inicio de esta aventura de escribir. Las personas se han de preguntar, pero ¿quién es Justo Ernesto Murillo Rodezno? 100% sanmarqueño, como lo dije en la introducción. Y bueno, su trayectoria más que todo ha sido en otras ciudades del país. Se fue a vivir a Tegucigalpa, pero tiene sus raíces aquí en este pueblo. Claro, yo nací en San Marcos de Ocotepeque, y lo voy a decir, en 1965, en el seno, mis padres son maestros, mi padre ya ha fallecido, mi madre Carmen Elizabeth Rodezno, Justo Murillo Cálix, conformaron un hogar en el cual estaba establecido por cuatro hijos. Yo soy el mayor, tengo 3 hermanas, una de ellas radicada acá en la tienda sanmarqueña, muy reconocida en el medio, y las otras 2 radicadas en Tegucigalpa y en El Paraíso, que hoy me acompañan a esta visita. Yo soy un sanmarqueño más, como decía. Mi niñez y adolescencia fueron en San Marcos, y después, por las exigencias para continuar con los estudios,
tuve que salir en 1981 a Santa Rosa de Copán, donde en el Instituto Departamental Álvaro Contreras cursé mi bachillerato en Ciencias y Letras. En 1982, que egresé, quise acoger o estudiar la carrera de Derecho y optamos por la vía de Tegucigalpa, que era donde estaba la carrera completa. Y desde 1983 a esta fecha me radico en Tegucigalpa, donde formé mi hogar, pero con visitas siempre eventuales a San Marcos. Bueno, ¿y qué le puedo decir a toda la población que lo ve en estos momentos? Vale la pena leer este libro, La reseña histórica de San Marcos Ocotepeque, interesante. Pues el libro aborda diferentes tópicos, diferentes áreas de interés. Inicia precisamente con eso, con los antecedentes históricos. Quien vive o nació en San Marcos debe saber de dónde viene San Marcos. A grosso modo puedo señalar, por ejemplo, como un refrescamiento de lo que se plasma en el libro, debe saberse que San Marcos era originalmente una hacienda en 1778 aproximadamente, que tuvo 2 o 3 dueños por diversas circunstancias, de varios dueños. Sin embargo, en el municipio vecino de San Francisco del Valle, en aquel tiempo llamado Chucuyuco, en nombre indígena Tierra de Pericos, sí era un polo de desarrollo en ese tiempo, y afrontó el problema del cólera morbus, una epidemia de cólera morbus que diezmó la población, de manera que 39 familias originarias de Chucuyuco, con el consentimiento de los dueños de la hacienda de San Marcos, o San Juan, como que se llamaba en ese entonces, se establecieron en el borde del río Suntulín, en lo que hoy es el barrio de Las Flores, y ahí se da el primer asentamiento que da origen a San Marcos. De manera que con el transcurso del tiempo, en 1840, toda esta zona formaba parte de un solo departamento, del departamento de Gracias. No existía Copán ni Ocotepeque, sino que formaban parte del departamento de Gracias. De manera que en 1840, si no mal no recuerdo, ya se le da el título de vía, posteriormente el de municipio, y ya en el siglo XX obtiene el título de ciudad. Y bueno, la gente también se ha de preguntar, ¿y quiénes fueron en aquella época los fundadores de San Marcos? Que también habla en el libro. Pues los nombres con certeza o con propiedad no se los enuncio ¿de dónde se obtienen? Precisamente los pobladores de la entonces vía de San Marcos compraron al municipio de Chucuyuco el lugar que se llama el Volcancillo, si no me equivoco, y ahí menciona la lista de fundadores. No quisiera leerla porque son varios, pero ese es el documento histórico que refleja quienes inicialmente conformaron lo que es San Marcos de Ocotepeque. Una tierra bendecida sin duda alguna, y la ubicación geográfica que tiene. Claro, es un lugar estratégico, si lo vemos, que está en un área que limita prácticamente con El Salvador y con Guatemala, con el infortunio que por la distancia de la capital históricamente no ha contado con el apoyo que debería de tener del gobierno, ¿verdad? Esa es una desventaja, y la distancia. Lástima, y también pues nuestras vías de comunicación no son las mejores en los últimos tiempos. Vaya, para hacer un relato de reciente data, yo llegué el día jueves, aparte de que había un inconveniente en Comayagua de una toma, prácticamente me tardé casi 10 horas para llegar, pues tratando de no dañar mi vehículo y todo. Entonces la distancia sí es un obstáculo para el conocimiento del gran polo de desarrollo y en el aspecto cultural también de San Marcos. De manera que cuando eventualmente alguien radicado en la capital o en lugares más lejanos, San Pedro Sula, conoce a San Marcos, se lleva la gran sorpresa y la grata sorpresa, es decir, yo no sabía que tan lejos existía una ciudad o un pueblo con tantos valores y digno de resaltar. Muy bien. Algo que también me llama mucho la atención es que también se da a conocer aquí la primer fábrica de ladrillos o el primer automotor en aquella época aquí en San Marcos.
Mire, yo he sido coleccionista de las publicaciones que eventualmente se han dado a lo largo de la historia sobre San Marcos. Parte de la información la logré recabar precisamente de periódicos, de una revista María que circuló. Esa información recoge precisamente esos datos, ¿verdad? Que en 1950, la primera fábrica de ladrillos, propiedad de salvadoreños, por cierto. El primer automotor, si no mal no recuerdo, en 1960 también fue traído por un salvadoreño. La primera brecha que se abrió acá terrestre fue hacia la labor. En fin, en aquellos tiempos la dificultad de las comunicaciones vía terrestre facilitó que las comunicaciones se dieran en gran medida el transporte vía aérea, ¿verdad? Acá de San Marcos fue una ruta de la famosa Taca, posteriormente Sasa, ¿verdad? Varias familias, en la Casa de la Cultura hay evidencia, incluso mi madre también me relata que ella viajaba a través de esas aerolíneas, ¿verdad? Era todo un evento, la llegada y cuando alguien salía, pero después era común con ellos viajar por la vía aérea y no digamos, porque la vía terrestre era casi imposible, ¿verdad? O muy difícil. Bueno, el Parque Central, ¿qué podemos hablar del Parque Central en aquella época? ¿Cómo inició? ¿Cómo comenzó a construirse este parque? Bueno, del Parque Central la información que pude recabar que en 1953 se da inicio a la construcción, que precisamente en el Parque Central, según la historia, según los relatos históricos, donde está el Parque Central era el corral de la Hacienda San Marcos, cuando era una hacienda. En 1953 se inicia con la recaudación, captación de recursos de los vecinos, con diversas actividades, y el apoyo del gobierno del presidente Juan Manuel Gálvez, la primera etapa. Y es culminado años después con el apoyo del recordado presidente ocotepecano Ramón Villeda Morales. De manera que es un parque, y lo digo porque conozco varios, para mí uno de los mejores de Honduras. Ha tenido etapas de deterioro o descuido, pero generalmente los alcaldes han tratado de darle algún grado de prioridad y pues es una fuente de referencia obvia del municipio, como repito, uno de los parques más bellos de Honduras a mi juicio. Podemos decir que este es el pulmón del municipio, el Parque Central. Siempre la misma... el mismo terreno, prácticamente está la ubicación del parque, es poco, podemos decir, lo que se extendió el Parque Central. Sí, realmente reformas en extensión no ha crecido, se ha dado lugar más bien a que se haya creado otro parque aledaño en el que de alguna manera tuvimos alguna participación. Pero el parque en sí, por ejemplo, siempre tengo la oportunidad de verlo, luce pues que se le ha dado el mantenimiento adecuado, siempre hay oportunidad de mejorarlo, ¿verdad? Pero como usted bien lo señala, es uno de los pulmones de la ciudad. Y bueno, también de retos, el manejo de los residuos sólidos en este municipio. Sí, ese es otro aspecto que relato en mi libro, una iniciativa que entiendo que fue de los municipios del entorno, del área, del Valle de Sencenti, que con apoyo extranjero que lograron implementar casi como pioneros en un manejo adecuado de los residuos. Debo señalarlo, estimados paisanos, una de las cosas que aún me choca cuando yo vengo a San Marcos, y no solo en San Marcos, en Honduras, es que aún todavía existe la cultura de tirar la basura, acumular la basura en lugares públicos pese a que San Marcos tiene esa prioridad para el manejo de desechos sólidos, siempre se observa cuando uno transita, repito, no es un problema solo de San Marcos, pero es algo que debemos de mejorar, no acumular la basura o de tirar la basura en los lugares donde transitamos.